Como todos los días festivos, los mexicanos pasean por el hermoso bosque de Chapultepec. Hoy no es un día cualquiera. En el centro de la ciudad, muchas trabajadoras se unen a la manifestación del 1 de mayo. Una mujer que representa la tradición insurgente y revolucionaria del pueblo mexicano permanece en su casa. A los 86 años, Benita Galeana, la anciana militante, recuerda en sus memorias cómo se enfrentó a un policía sujetándole por la brida de su caballo y cómo se pasó la mitad de la vida en la cárcel. 50 prisiones, más algunas que me agarraban ahora y mañana me sacaban, y en fin, de esas cosas. Fueron las prisiones que yo tuve por ser una comunista, por luchar por un pueblo, por luchar por demandas inmediatas, por el hambre, por cobijas para atender al pueblo que dormía en aquella época. Hasta la vez duermen los niños y gente grande en la calle. Desde hace años, la protagonista del Día de los Trabajadores es Rosario Ibarra, ama de casa que se ausentó durante 15 días de Monterrey para buscar a su hijo secuestrado. Lleva 15 años buscándole en la capital. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva! Señores, su marido y sus 4 hijos permanecen en Monterrey. Ella vive sola en la capital dedicada a la lucha política. Ha creado con otras mujeres la agrupación Eureka, destinada a la recuperación de presos y desaparecidos políticos. Pasó de ser ama de casa a diputada y, a pesar de no ser militante, el Partido Revolucionario de los Trabajadores la propuso como candidata a la presidencia de la República. Desde hace 15 años, cuando ella perdió a su hijo, se manifiesta cada 1 de mayo, con otras muchas madres desaparecidos, y cada 1 de mayo la policía la apalea. Lo realmente conmovedor, pero no solo conmovedor, sino aleccionador de estas madres, es la actitud política desafiante que tienen de pedir la libertad de sus desaparecidos, de sus hijos, aunque puedan pensar en su fuero interno que muchos de ellos ya no existen. Como dice Rosario Ibarra, los representantes de los sindicatos oficiales desfilan hasta el Zócalo para dar el sombrerazo ante el Palacio Presidencial. Pero la policía corta el acceso a los dirigentes de los sindicatos independientes. Nos prometen que nos van a dar a nuestros hijos. Hablamos con los presidentes, hablamos con los procuradores, hablamos con todo mundo y no nos los entregan. Queremos que no nos engañen, que nos devuelvan a nuestros hijos, y les decimos a los policías que también tienen hermanos policías desaparecidos, tienen soldados desaparecidos, que se acuerden de que son del pueblo, se los decimos a los policías. A diferencia de las madres argentinas, que con 30.000 desaparecidos apenas han encontrado alguno vivo, las madres mexicanas han recuperado a 148. Al pueblo lo quieren engañar, pero el pueblo ya no se engaña. El pueblo sabe que hay desaparecidos, que hay tortura, que hay presos políticos, sabe del hambre, del desempleo, de la miseria, sabe de la corrupción, y algún día este pueblo trabajador va a ganar. Algún día este pueblo será gobierno, compañeros. Rosario Ibarra nos muestra la lista de los 553 desaparecidos que todavía quedan por encontrar. Nosotros hemos recuperado muchísimos y pensamos recuperarlos a todos, porque estos 148 que salieron de las cárceles traían prendida en la retina las imágenes de nuestros hijos. Ahí estaban nuestros hijos en las cárceles, los vieron y nos trajeron un mensaje muy lindo. Uno de ellos le dijo a uno que se suponía que iba a salir, le dijo: dile a las madres que nuestra esperanza durará lo que dure su lucha.
Entonces nosotros no podemos matar esa esperanza. Nuestra lucha tiene que ser sin cuartel, dura, firme, permanente, tenaz, por recuperarlos. A esta manifestación acuden también las costureras, que como otros sectores sufren el problema de la subcontratación. Empresas californianas o tejanas instalan talleres en territorio mexicano y contratan la mano de obra barata de las mujeres. Desde la lucha de 1985, su secretaria general, la compañera Evangelina Corona, está con nosotros. Nuevamente estamos reivindicando nuestros derechos y si bien es cierto no lo hemos podido hacer en el Zócalo como es nuestro derecho constitucional, sin embargo creemos que el espacio no es el único lugar en donde se puede manifestar nuestras inconformidades. Evangelina Corona es la líder del Sindicato Independiente de las Costureras, uno de los sectores que más sufrió las consecuencias del terremoto de 1985. Es cierto que cuando el terremoto había quienes se preocupaban porque sacasen antes a las máquinas que a las mujeres. Tan cierto que como hubo otros patrones que dijeron me cuestan menos muertas que vivas y que no movieron un dedo para sacar las compañeras que habían quedado bajo los escombros. Por un lado se vio palpable que sacaron maquinaria, sacaron su materia prima, sacaron sus cajas fuertes y a pesar de que oían el gemido y el gritar de las compañeras, no hicieron caso. Esa es nuestra rebeldía principal, eso es lo que nos hizo que nosotros cambiáramos de postura, porque nosotros como trabajadoras creíamos que el patrón es muy buen patrón y que nos da trabajo y que sin tener mucho estudio puede sacarte un salario. Esa era nuestra concepción para los patrones. Ahora vemos que no es cierto. Vivían por nosotros, nuestra fuerza de trabajo, nuestra juventud, nuestra salud misma, nuestra vida se iba quedando poco a poco en su riqueza. Evangelina Corona es una líder sindical que no olvida sus orígenes. Durante 20 años fue costurera. Como otras muchas mujeres en el país, cosió a veces por un plato de sopa. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto azotó la Ciudad de México a las 7:20 de la mañana. A las 7 todas las costureras estaban ya en sus puestos de trabajo. Es el sector que más sufrió. Se supone que unas 40.000 se quedaron sin empleo y que unas 8.000 murieron. Los empresarios durante las operaciones de rescate le pidieron al ejército que rescataran primero las máquinas y las cajas de caudales antes que las mujeres. Muchas costureras permanecieron durante 10 días bajo los escombros. Es a raíz de esta actitud, que puede calificarse de salvaje por parte de los patrones, que las costureras adquieren conciencia de clase y pierden esa sumisión que tenían durante años. Es entonces cuando ellas crean el sindicato 19 de septiembre, absolutamente integrado por mujeres costureras. Las costureras además nacieron de las cenizas, las que quedaron fuera. Fueron mujeres que ya no querían a su patrón, antes querían a su patrón porque su patrón iba a Las Vegas y les traía un recuerdito, o su patrón iba a Roma y les traía un rosario, una imagen santita, algo así. Y entonces ellas sentían, ay, qué bueno es nuestro patroncito, nos quiere. Se dieron cuenta que el patrón, que era en general árabe o a veces judío, lo primero que quería salvar era su caja fuerte. Entonces decía, lo he perdido todo, ya no tengo nada, yo soy el que sufro. Y las que habían perdido a sus hermanas, porque muchas costureras entre sí eran hermanas de sangre, las que habían perdido a sus hijas, sabían que el hombre prefería su caja fuerte que a salvar la vida de una mujer. Bueno, yo lo que voy a querer son un chorral de plátanos, porque ya ve que en mi casa son unos plataneros, así que deme muchos. Elena Poniatowska es la escritora mexicana que ha denunciado con más valentía el drama de los asesinatos de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En su libro sobre el terremoto valora la solidaridad del pueblo y critica la incapacidad del gobierno. Se vio mucho la ineptitud del gobierno de México, ¿no? Porque de la magnitud
tuvo la ocurrencia peregrina y absurda de devolver los aviones que venían con la ayuda, de decir que nosotros podíamos resolver este problema, que claro que no lo podíamos resolver, y también hubo un desorden espantoso, y el pueblo fue heroico. Se dice siempre que todos los pueblos son heroicos, pero el pueblo fue mucho más heroico que el gobierno a nivel de ayudarse los unos a los otros. Pasaba un señor y decía, he perdido a mi esposa, no la encuentro. Entonces decía el otro, no, compadre, espérese, ¿por dónde pasaba? Pues aquí esta esquina. El edificio estaba derrumbado y entonces decía, no, espérese, compadre, vamos a rascar usted y yo. Y se ponían a rascar y en alguna ocasión uno sí encontró a su mujer y le pudo salvar la vida. Junto a los impresionantes templos precolombinos surge el sugestivo México colonial. En esta megalópolis de 20 millones de habitantes, frente a los magníficos edificios, se concentran las chabolas. Cristina Pacheco es una de las periodistas más populares del país. Presenta diariamente un programa de televisión titulado Aquí nos ha tocado vivir, una tribuna abierta a los marginados de la ciudad. ¿Ustedes tienen papeles y era regular el asentamiento? No. Pues nos dieron como paracaidistas. No. Nosotros nos dieron contratos. Nos dieron contratos donde compramos y posesión también, papeles de posesión, donde no nos metimos, no somos paracaidistas, nosotros les compramos. Detrás de ese muro vivimos nosotros como si esto fuera un cementerio. Hoy que llegamos aquí para responder al llamado de quienes tan amablemente nos invitaron a venir, nos damos cuenta que en efecto tras el muro hay cientos de familias que viven aquí desde hace años sin ningún tipo de servicios. Pero la situación se ha agravado porque hoy en día no solamente están en el abandono, sino que están enfrentando una serie de presiones que nos preocupan y nos inquietan, porque pues es una amenaza contra la lucha organizada que estas personas han realizado para solucionar uno de los problemas graves que tenemos aquí en la Ciudad de México y en los alrededores. Esto es la falta de vivienda. Don Francisco, muchísimas gracias. Cristina es una de los 18 hijos de un vendedor ambulante de Guanajuato. Aunque logró superar la miseria, no reniega de sus orígenes humildes y trabaja para dar la voz a los que son tan pobres como ella fue en su infancia. Las autoridades del Estado de México, al ver que ustedes se asentaban aquí, procuraron darles facilidades para regularizar el terreno. O sea, les dijeron, ¿se va a regularizar o más vale que se salgan? ¿Qué les dijeron? No, pues mire, a nosotros nos dijeron que de aquí no nos podían sacar ya, porque ya estábamos asentados. Pero es la cuestión que yo le estoy platicando, porque hay dos partidos aquí en la colonia. Dos grupos. Eso es. Entonces ahorita un grupo le da de un lado y otro grupo del otro y nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces vamos ante las autoridades y dice, no, pues fulana vino y dijo esto. Y ahora usted viene y dice el otro. En los barrios marginales proliferan las bandas de jóvenes airados contra su destino. Desde hace unos años las muchachas también se reúnen en pandillas. La sociedad condena el aborto por considerarlo como un insulto, como un pecado a Dios. También lo considera como el asesinato de un ser inocente que es condenado por la criminal de su madre a no pertenecer a este mundo delicioso, lleno de miseria, de desigualdad social, lleno de corrupción y de contaminación. Y por si no fuera poco, aquella infeliz mujer que aborta al 8º hijo porque no puede darle de comer a los otros 7, todavía es considerada como la peor de las criminales y es enfrentada a la sociedad. Algunas han creado grupos musicales y colectivos de teatro. Las denominadas gatas punk representan la obra Las arañas sordas abortan para sobrevivir. Estoy en los rincones de sus casas, viendo sus hipocresías, viendo cómo les pegan a sus mujeres, viendo cómo no llevan el pan de cada día. Pero eso sí, son muy hombres y las mujeres siempre tienen que pertenecer
alma. Pero no es cierto. Hipócritas. Perseguidas por la policía y por el hambre, son capaces, sin embargo, de escribir poemas. Es la cultura del suburbio que pugna por existir. Ciudad de México, cansada de los millones de abortos clandestinos, adolorida de los golpes que ella misma se dio, ciudad fornicada por conquistas, masturbada por traiciones que nunca venció. Ciudad de México, atada con camisa de fuerza por sus gobernantes. Ciudad de México, paradójica en todo momento. Moriré contigo, como siempre he añorado, en placeres excitables de revolución. Moriremos juntos, ciudad. Moriremos juntos, ciudad. Moriremos juntos, ciudad. México tiene un influyente movimiento de mujeres feministas. En la Universidad Nacional se ha creado el Centro de Estudios de la Mujer, donde trabajan investigadoras, historiadoras y sociólogas. También existen muchos colectivos feministas que editan publicaciones como la revista FEM y trabajos sobre la mujer. ¿Saben lo que va a hacer el gobierno para, en vez de legalizar el aborto, que me enteré, estuve hablando con Manuel Urbina, ahora de CONAPO? Resulta que hay un teólogo que acaba de conseguir que el Vaticano le dé el primatur a su libro, en donde plantea que el alma entra después del 15º día de la concepción, lo cual da 15 días. El RU. Permite el RU, permite la píldora francesa. Entonces toda la política... Pero ¿sabes otra cosa? Que el RU se ha legalizado en California. Entonces sería el mismo mecanismo que se usó con las pastillas. Claro. Con las pastillas fue así. Primero se legalizó en California, entonces se traían de contrabando. O vamos a hacer las excursiones a California. A paquetes turísticos a California. Sí, totalmente, ¿no? Claro. Entonces, pero es interesantísimo porque ahorita ya con eso se supone que el Vaticano va a aceptar la interrupción 15 días después. La antropóloga Marta Lamas es una veterana luchadora. Con Además de escribir profundos ensayos sobre la mujer, ha demostrado siempre un gran sentido del humor. Sobre todo por arriesgarse en 1972 a cantar esta canción en la Facultad de Medicina, donde estuvo a punto de ser linchada junto con otras feministas. Si el hombre se embarazara, les apuesto lo que quieran, habrían abortos gratuitos para aquel que lo pidiera. Si el hombre se embarazara, piénsenlo por un momento, seguro que entonces sería el aborto un sacramento. Que reque, ay qué bonito es bailar, que reque, ay qué bonito es cantar, que reque, ay qué bonito es amar, y qué feo es abortar. Pero mientras tanto sea un asunto de mujeres, es justo que ellas decidan sobre sus cuerpos y vidas. Queremos aborto libre y gratuito para aquellas mujeres que así lo quieran, ya no arriesguen más sus vidas. Ay, qué bonito es bailar, ay, qué bonito es cantar, ay, qué bonito es follar, y qué feo es abortar. La visita del Papa a uno de los países más católicos del mundo, que mantiene la constitución más anticlerical, suscitó profundas contradicciones.
Provocó el apasionamiento de multitudes fervorosas y despertó los demonios dormidos del México anticlerical, que libró una larga lucha revolucionaria contra la concentración del poder en manos de la Iglesia y los grandes terratenientes. En 1990, el Papa visitó por segunda vez México y canonizó al indio Juan Diego, a quien se le apareció la Virgen de Guadalupe en la colina que fue santuario de Tonantzin, diosa de la fertilidad entre los aztecas. En un país de contradicciones económicas, sociales y confesionales, la visita del Papa fue exaltada por quienes consideran a María la Virgen de los desheredados. Los discursos de Juan Pablo II fueron contestados por quienes ven en la figura de María un reforzamiento de la discriminación y subordinación de la mujer. Cristo, cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz. El periódico La Jornada dedica un suplemento semanal a la mujer. La periodista Ana María Whitfield dirigió desde el rotativo una carta abierta al Papa recordándole: para millones de mexicanas y mexicanos que compartimos los valores cristianos, que trabajamos duro y apenas sobrevivimos, el momento de la sexualidad es el único tiempo de placer y gozo. En Cristo, el único redentor del mundo. No nos amenaces, hermano Juan Pablo, con el fuego del infierno. Déjanos que recuperemos nuestra corporeidad en los pocos minutos que podemos hacerlo. El escándalo no está en el uso de anticonceptivos ni en la práctica del aborto. El pecado está, concluye la periodista, en los millones de dólares que se fugan y son el resultado de nuestro honesto trabajo. Os amo. Porque deseo estar cerca de quienes más lo necesitan, los pobres, los enfermos. La figura simbólica de la Virgen de Guadalupe es importante no solo para la especificidad mexicana, sino para América Latina, pues trasciende las fronteras y se sitúa como patrona del continente. Desde el corazón de México, que es Guadalupe, bendigo a todos y os encomiendo a la protección de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor.
La Virgen de Guadalupe significa la aceptación de ser hijos de dos culturas, de un padre blanco y de una madre india. El marianismo, en tanto que mito y rito, ha permitido amortiguar lo conflictivo de asumirse como mestizo. A través de la Virgen de Guadalupe se produce un sutil proceso de blanqueamiento cultural que permite la síntesis en suma de la cultura mestiza. Junto a la Virgen mestiza guadalupana está la memoria de las grandes diosas mayas. La Coatlicue es la diosa de la vida y la muerte. Viste un largo huipil con plumas y corazones. El pectoral está enmarcado por sus atributos, el símbolo de las manos de la vida y el cráneo descarnado de la muerte. Yo soy Coatlicue, la madre del universo. Soy la unidad en la diversidad, el origen de la vida y de la muerte. Y soy la emperatriz de la tarjeta postal. La visita del Papa y la diosa maya inspiraron a la directora de teatro Jesús Rodríguez esta original representación. Todo. Óiganme bien, exijo a las autoridades que se me proporcione un mamamóvil para que junto con la gira papal hagamos la gira mamal. Que a mí también se me manden imprimir 500.000 carteles y que se distribuyan en todos mis templos, incluyendo los que quedaron debajo de las iglesias. No toleraré una más de las venidas del Papa, si no se me facilita la maquinaria adecuada para que yo también pueda besar el piso del aeropuerto. Jesús Rodríguez es la directora del grupo de teatro Divas, distinguido con premios internacionales. Uno de sus trabajos más logrados es Donna Giovanni, versión femenina del Don Juan, interpretada solo por mujeres. México es un país sexista. Al tradicional machismo algunas mujeres oponen una radicalidad transgresora. Nancy Cárdenas, directora de teatro, dirigió Los chicos de la banda en 1974, primera obra de tema homosexual que se exhibió en el país. En 1980 dirigió Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Nancy tiene una casa en Tepoztlán, uno de los lugares más sugestivos de México, donde ahora viven muchos artistas. Junto a otros homosexuales, Nancy Cárdenas creó en 1971 el Movimiento de Liberación Gay. ¿Usted opina, como Octavio Paz, que en el hombre mexicano hay un cierto componente homosexual? Creo que Paz se quedó corto en la medida en que ahora sí, necesariamente, estadísticas sobre el SIDA nos están demostrando el enorme grado de promiscuidad homosexual que también viven los machos mexicanos. Pensamos que este mismo fenómeno se da en toda Latinoamérica y en los países católicos. Se da menos entre los protestantes. El catolicismo como que ha llevado mucho a una doble vida. Y esta doble vida ha escindido al varón. No ha sido una vida fácil para ellos tampoco. Por eso nosotras las feministas o feministas lesbianas pensamos que el mundo que ofrecemos es un mundo mejor para hombres y para mujeres. Y si en España se puede hacer promoción al amor lésbico en público,
pues sin violar ninguna ley, pues yo me atrevería a decirles a las mujeres españolas que prueben. Es una opción legítima y natural. ¿Cuál es la obra que está preparando ahora? Estoy preparando con Ofelia Medina una nueva visión de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay bastantes estudios sobre ella, muy importantes, pero casi todos pasan por alto cosas muy concretas. Por ejemplo, el que ella vivió una emoción muy grande, que está registrada en sus poemas, con la virreina de los últimos años de su vida, porque hubo una o dos virreinas antes, con las cuales ella estuvo también relacionada. Pero esta amistad tan íntima y tan cálidamente expresada en sus poemas, se tuvieron que separar. La virreina se fue a España, sin embargo se llevó poemas de Sor Juana y aprovechando su poder logró vencer a las autoridades clericales y que el libro se imprimiera. Se imprimió ese libro en España, llegó mucho después y de segunda mano a México y fue un escándalo. Un escándalo, el clero no quería que una mujer escribiera y menos que escribiera eso. La canción ranchera es exponente fiel del sexismo. Las letras muestran la actitud belicosa del mexicano que vive el amor como lucha y conquista. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. El hombre demuestra siempre quién es el más fuerte y cómo se impone a la mujer con desdén y recelo. Pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Según Octavio Paz, para los mexicanos, la inferioridad femenina radica en su sexo, su rajada, esa herida que jamás cicatriza. El macho se siente superior porque no se raja, no se abre. Para Octavio Paz, el atributo esencial del macho, la fuerza, se manifiesta como capacidad de herir, humillar, rajar. Dicho en palabras mexicanas, en la capacidad de chingar. Con el alma herida, sin compasión. Como buena mexicana sufriré el dolor tranquila. Al fin que acabo mañana un trago de tequila. ¡Ay, dolor! Astrid Haddad tiene una magnífica voz en la línea de las grandes cantantes de rancheras como Lucha Reyes, Lola Beltrán y Lucha Villa. La singularidad de Astrid consiste en ironizar sobre los grandes tópicos, el tequila y las pistolas vividas como símbolo de virilidad. Por este querer, ¿por qué le di a hacer? Si el destino me lo dio, para siempre padecer. Ahora decirle, El machismo tiene su estadística negra.
La violación es el delito que ocupa el quinto lugar en el país. En México se denuncian unas 100.000 violaciones al año, de las cuales 20.000 se cometen en el Distrito Federal. Según las expertas, para conocer la cifra real de violaciones habría que multiplicar por 5, ya que muchas mujeres no las denuncian, lo que totalizaría 500.000 de violaciones al año. Las mujeres no se sienten seguras en la calle ni con la policía, tradicionalmente mal pagada y corrompida. Hemos recibido denuncias de mujeres violadas por policías. Pero recientemente en nuestro país hubo un gran alboroto por una violación que hubo masiva de 16 jovencitas que fluctuaban entre 15 y 17 años, violadas por policías. Esto fue muy sonado porque se dieron circunstancias que hicieron llegar a que se detectara a la banda de policías que habían cometido este delito y que además pues tenían que ver con altos mandos de lo que era la policía en México. Entonces hay ocasiones en que las mujeres, si están siendo robadas, tal vez preferirían terminar de ser robadas que no violadas antes de llamar a una patrulla porque puede ocurrir la violación. En las últimas décadas, la Universidad Nacional ha registrado un aumento explosivo de la matrícula femenina. Más del 42% son mujeres. México es uno de los países con más peso cultural de todo el continente. Puede enorgullecerse de la política exterior del presidente Cárdenas, que se solidarizó en 1936 con el gobierno republicano español y dio acogida a muchos intelectuales españoles. México se ha mantenido siempre fiel a sus principios, lo que le concede una autoridad moral innegable. Ana les contó su preciosa aventura con el gatito de la Fuente de Trevi. Así que una de aquellas pirañas, una muy gorda que parecía una papa, esta piraña inventó una pantomima que empezaba así. ¿Quién soy? ¿Quién soy? La española Ofelia Guilmain intervino a los 15 años en la defensa de Madrid con un Mauser en la mano. Hizo teatro para el Frente Republicano y atravesó la frontera 3 veces a pie buscando a su familia. Su hermano murió en la defensa de Barcelona. Exiliada en México, se convirtió en una de las actrices más admiradas. Mientras yo estaba allí tratando de ingerir mi pescado. Bueno, si me lo permiten, voy a terminar de preparar la cena. Como actriz, se siente mexicana y es madre de actrices mexicanas. Siente también profundamente las raíces de lo español. Fue gran amiga de León Felipe, quien le enseñó personalmente a recitar sus poemas. El que dijo tierra y el que dijo justicia es el mismo español que gritaba hace 6 años nada más desde la colina de Madrid a los pastores: ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó. Nadie. Los viejos rabadanes del mundo que escriben la historia a su capricho se hicieron los sordos, se taparon los oídos con cemento y todavía ahora no hacen más que preguntar como los pedantes: ¿pero por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto, ya lo he dicho, lo volveré a repetir. El español habla desde el nivel exacto del hombre. Y el que piense que habla demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo. Españolas que sienten a México y mexicanas que sienten a España, como la bailarina de danza española Pilar Medina.
Sé que soy una bailarina muy afortunada. Primero porque desde pequeñita empecé a bailar danza española y después porque aprendí a bailar un poco la danza flamenca y me vino muy bien. Me sentí contenta, me sentí feliz, me sentí a gusto, sentí que era el estilo que permitía que mi expresión saliera con más fluidez. Después porque nací en México, porque soy mexicana y porque recibo todas las influencias y todos los colores y toda la vitalidad que tiene este país. Sin embargo, a medida que fui bailando y que fui creciendo, me fui cuestionando quién era yo, si iba a bailar como españolita o si iba a bailar como mexicanita. Y la única respuesta que obtuve, la más sincera, la más sencilla, pero también la más compleja, porque también soy creadora, porque coreografío y armo mis propios espectáculos, fue un poco de aventarme a la aventura maravillosa de encontrar este doble lenguaje que era una y otra cosa, que era el llamado mestizaje en el estilo de bailar, que no es ni la ortodoxia de la danza española, ni es la danza indígena, ni la danza étnica mexicana, sino todo junto y a veces todo lo contrario. Una de las mejores actrices de México es Ofelia Medina, que interpretó en la película de Paul Leduc la vida de la pintora mexicana más importante, Frida Kahlo. Ofelia es una mujer versátil y comprometida. Forma parte del grupo de los 100 intelectuales mexicanos a favor de las luchas ecológicas. Impactada por el hambre en Etiopía, creó el comité Trigo para África y se caracteriza por su defensa de las comunidades indígenas. Nosotros sabemos que los entre 17 y 20 millones de indios que hay en este país, su totalidad vive en la pobreza. Una gran mayoría vive no solo en la pobreza, sino en la miseria. Y un sector grande de él vive en la ignominia. Entonces, esto es una realidad que no podemos dejar de ver. Yo no puedo. Está ahí y a mí me avergüenza. Me avergüenza que siga existiendo después de 500 años, después del descubrimiento y conquista de este país. Seguimos tratando los mestizos, a los indígenas, como esclavos. La mayoría de las trabajadoras domésticas son indígenas. Emilia García es india mixteca. Empezó a trabajar como interna a los 16 años hasta los 20 que se casó. En la actualidad duerme en su casa, pero trabaja 11 horas diarias por 11.200 pesetas al mes. Guadalupe Loaeza es una cronista penetrante de los aspectos oscuros de la alta sociedad mexicana que ha reflejado en varios libros de éxito. Guadalupe nos explica cómo se dirigen las señoras al servicio doméstico. Carmen, Carmen, le dice. Entonces de pronto, sí, contesta. Ay, ¿te puedo pedir un favor? Todo esto a las 12, 12:15, 12:30. Sí, señora. Ay, ¿no te importa si me subes la cena a la recámara? Ay, me da mucha pena molestarte. ¿Ya estabas dormida? Silencio. ¿O estabas viendo la televisión? Entonces, otro silencio. No, señora, ahí voy. Ay, bueno, mira, súbeme, por favor, un sándwich chiquito. No te molestes mucho. Nada más un sándwich muy chiquito. Y me subes un cafecito y unas galletitas dietéticas. Las dietéticas, no me vayas a traer las de los niños, ¿eh? Acuérdate que estoy de dieta.
Entonces hay esta dizque, complicidad con la muchacha, pero no es cierto, ella es la patrona, hay una conciencia muy clara que ella es la patrona y que puede dar órdenes incluso hasta después de las 12 de la noche. Y ahí tienes tú a la muchacha vistiéndose, poniéndose de nuevo su uniforme de cuadritos rosa y blanco y bajando rápidamente. Y entonces ya sube la charola con el sándwich, el cafecito. ¡Ay! Dice, ¡ay, qué pena! Oye, ya es tardísimo, me acabo de dar cuenta, ya va a ser la 1. ¡Ay, qué pena, Carmen! ¡Qué horror! ¡Ay, qué linda eres, qué linda! ¡Ay, óyeme, estabas viendo la tele, ¿verdad? Estabas viendo Eco, ándale, estabas viendo la tele. Entonces, tratan como de conciliarse, pero es un juego, es una manipulación terrible. Indígenas de Yucatán actúan bajo la dirección de María Alicia Martínez Medrano, creadora del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena Maya. La conquista fue muy cruel y la explicación no la han dado los indios. No se han explicado, no les han permitido explicar la conquista, lo que los abuelos les dijeron y lo que siguen padeciendo a partir de la conquista. Pero a esa crueldad se sumó otra, la del criollo, que ha sido patética, mucho peor que la del conquistador. Este es un país discriminador e hipócrita. Se prefiere al indio de museo, al indio de libro, al indio de ensayo, que al indio vivo. Y yo tiré la moneda al aire porque pienso que lo mejor de nuestra creación se debe a todas estas gentes que han visto al indio con un gran respeto. Durante 25 años, María Alicia ha logrado formar 2 generaciones de campesinos actores. Con ello, ha contribuido al desarrollo cultural de grupos étnicos de Michoacán, Tabasco y Yucatán y ha puesto en escena espectaculares obras de teatro. Las campesinas trabajan bajo el volcán en la recolecta del nopal, cacto que ya consumían los aztecas en su dieta. Tras la conquista, el nopal se dio a conocer al mundo en el siglo XVI. Desde hace 30 años, los campesinos de Milpalta se dedican al cultivo intensivo. La hoja se limpia de espinas 3 o 4 días después de haber sido cortada y se destina al consumo nacional, pues es la verdura más barata que existe. La pobreza oprime al 40% de la población mexicana, que tiene una deuda pública de 95.000 millones de dólares, la segunda mayor del mundo. Los campesinos aspiran a industrializar la producción para exportar al extranjero este genuino producto. Dicen que el nopal tiene proteínas y vitamina B. En el mercado puede comprobarse el ingenio gastronómico mexicano. El nopal se consume en ensalada, asado, acompañado de carne, en escabeche, con chile y hasta se hacen zumos de nopal. En México hay 56 culturas indígenas. En el istmo de Tehuantepec viven los zapotecas, dedicados fundamentalmente a la agricultura y la pesca. Viali civilu llorona saludera
El clima tórrido hace florecer la cultura de la hamaca y la mecedora. Pero no nos dejemos llevar por el tópico de la siesta y la llorona, canción que casi es un himno nacional y representa la imagen de mujer sufriente imaginada por el mexicano. En Juchitán y en otras partes del país, las lloronas se han revelado. Ay, 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 llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, 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 llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero de olvidarte nunca. En Juchitán, solo las mujeres desarrollan actividades comerciales, lo que les proporciona un poder económico y un prestigio de signo totalmente contrario del que gozan su marido y parientes masculinos. Son las mujeres quienes controlan el mercado. Los zapotecas no fueron dominados en la época prehispánica. Lucharon contra los españoles durante la colonia y en la actualidad se enfrentan al gobierno central. Las mujeres son protagonistas de las luchas. Betina ha intervenido en huelgas de hambre, enfrentamientos estudiantiles y manifestaciones. Ha estado 2 veces en la cárcel. Aquí la gente está decidida a defender su voluntad. Entonces, cuando defiende su voluntad, se enfrenta al PRI, se enfrenta al gobierno, se enfrenta a las fuerzas públicas. Por eso se dan los enfrentamientos con la policía, los encarcelamientos, las torturas, los asesinatos y hasta tenemos un desaparecido político. Y las mujeres tienen una participación muy activa siempre. Claro, que siempre las mujeres van al frente. O sea, van al frente, participan en las oficinas, entran ellas primero, en las tomas entran ellas primero, en los plantones ellas son las que están. En todos lados la presencia de la mujer se ve. Cuando se observa a estas mujeres bordando plácidamente el huipil, en el más genuino ejercicio de las labores adjudicadas a su sexo, nada haría pensar que son capaces de enfrentarse al ejército a palos. En el poblado de Xadani, cansados de los fraudes electorales del PRI, metieron en la cárcel al delegado del gobierno. Sí, lo metimos a la cárcel, para que no viniera pues él a gobernar acá. La gente que queríamos que gobernara de acá mismo. Y así ya lo metimos a la cárcel, hasta que llegó la policía a traerlo, el ejército, vinieron a sacarlo de Xadani. Se lo llevaron para Juchitán. ¿Y es cierto que ustedes se enfrentan a la policía, las mujeres, sí, que las mujeres pegan a los policías? Sí, con garrote o piedra, lo que hayamos, pues, echamos paliza para que se vayan, pues, con eso se defiende la gente. Porque ellos cargan arma y nosotros cargamos palo o piedra o lo que hallemos, nosotros les aventamos también. No nos dejamos que ellos nos gobiernen. ¿No tienen ustedes miedo a la policía ni al ejército? No, no. Ellos tienen miedo, pero a nosotros. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Las zapotecas pueden contraer matrimonio a partir de los 8 años y los varones entre los 12 y los 22. No pierdan la paz. Se da con frecuencia el matrimonio por rapto que permite eludir la dote. José Cruz y María de los Remedios, Jacinto y Tomás. Al casarse, la mujer no adopta el apellido del marido y sus hijos no siempre lo llevan. María de los Remedios acepta a San José Cruz como su esposo, promete ser fiel en las buenas y en las malas, y amarlo y respetarlo todos los días de su vida. Que el Señor confirme este consentimiento
se han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Que Dios los reúne en un solo cuerpo y a mantener Jacinto bosteza y se rasca durante toda la ceremonia. No pudimos averiguar si lo hacía porque se aburría o no podía soportar el calor excesivo. Jacinto acaba de casarse, quizá forzado por las circunstancias y los familiares de la novia. Quizá se siente desazonado ante un futuro inquietante rodeado de hembras poderosas. En la fiesta, las mujeres bailaron solas en un gesto más de autonomía e independencia, con una dignidad colmada de gracia. Las mujeres juchitecas avanzan avasalladoras en las marchas de protesta. Como se dice por aquí, son mujeres capaces de mentarle la madre al gobierno y a sus propios maridos. Es decir, son mujeres capaces de enfrentarse a todo y a todos. Pero sin embargo, cuando ellas bailan, son también capaces de crear un clima de extraordinario dulzor a su alrededor. Estas mujeres grandes, fuertes, exuberantes, son como matronas de naturaleza realmente excesiva. Bailan el vals, el son, la zandunga, y lo hacen lentamente, meciendo realmente todo su cuerpo, sus caderas, su vientre, adelante y atrás, a derecha e izquierda, mientras arrastran sus faldas y sus enaguas por este suelo de tierra apisonada. Las juchitecas bebieron cerveza hasta la saciedad y bailaron hasta el amanecer. Como este cacto, cuya belleza radica en sobrevivir en el desierto, las mexicanas subsisten en un medio hostil gracias a su poderosa personalidad.